Muy bien, entiendo que ya tenemos pantalla. Sí, pero no se observa, doctor. Está. Ahora sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar con el tema de aspergiliosis. Y cuando hablamos de aspergiliosis, nos referimos no a una, sino a un grupo de enfermedades que están causadas todos por hongos del género Aspergillus. Aspergillus eh, tiene varias especies y todas tienen un potencial de afección o infección a los humanos. Dentro de los más comunes tenemos Flavus, Fumigatus, Perrus, Níger, y sí, dentro de estos también está Penicillinum, Cephalosporinum y otros que están relacionados con la producción de antibióticos. Ya. Entonces hay varias especies que pueden producir el tema de la aspergiliosis. Y dentro de esta tenemos que identificar que existen varios formas de presentación de esta micosis. Y vamos a agruparlas en tres posibles formas de agrupación. ¿De acuerdo? Entre las que generan el aspergilioma, las que producen infecciones profundas y las que no son realmente una infección, pero producen cuadros alérgicos. Ahora vamos a ver. Entre todos estos, Aspergillus, en su forma común, vamos a encontrar que estos van a generar obviamente micelios y van a tener conidias. Si ustedes recuerdan, asumo lo dijo el doctor Pinto en la primera, los hongos en su proceso de reproducción, cuando van a hacer mezcla genética, van a producir unas organelas llamadas conidias. En algunos casos, estas conidias, donde se van a empezar a formar las esporas, van a desarrollar unas estructuras de esporas que van a ir saliendo de estas, como si fueran dientes de león. Esto lo vamos a ver en, por ejemplo, Níger, Fumigatus terrus, tienen esta forma de estructuración de sus conidias. En algunos otros, por ejemplo, son muy característicos el caso de Aspergillus penicillium, el que produce la penicilina, que va a generar una estructura que parecen espigas de trigo, ¿de acuerdo? Entonces, estas conidias van a liberar estas esporas y las esporas van a producir levaduras que en su proceso de unión van a generar hifas. Estas hifas son hifas que suelen ser no tabicadas, aunque en algunas especies se puede encontrar cierto grado de tabicamiento. Ahora, algunas de ellas tienen su nombre en relación a la coloración que tienen sus colonias. Por ejemplo, Flavus es de color amarilla, Níger es negra, Fumigatus va a tener un color más café rojizo y Terrus, que es comúnmente encontrada en la tierra, va a tener un color más blanquecino, ¿de acuerdo? Ahora, les decía, este hongo, como muchos de los hongos, ¿de acuerdo? Vamos a encontrarlo en su forma de hifas y es de los pocos, o el único, me atrevo a decir, que es capaz de generar un micelio dentro del cuerpo. Ahora vamos viendo entonces las formas de presentación. La primera forma de presentación que vamos a ver es la forma alérgica. En la forma alérgica o las alergias a Aspergillus, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que estas esporas que están viendo, ¿sí? Las esporas tienen componente proteico. Cuando se barre, Aspergillus terus es muy comúnmente relacionado con esto, Níger, estas esporas se levantan en el polvo. El Aspergillus va a estar presente en técnicamente todo el mundo. Si hay humedad y oscuridad, vamos a encontrar Aspergillus. Ustedes dejen un pan en su casa con humedad y oscuridad y va a crecer el Aspergillus encima, ¿de acuerdo? Así que estas esporas están presentes en todo lado, pero algunas personas van a desarrollar un cuadro alérgico, es decir, una alergia a alguna de las esporas
o a las hifas de Aspergillus, de cualquiera de las especies. En esta vamos a encontrar principalmente una forma de rinitis, la forma más común, pero también puede ocurrir un cuadro de una conjuntivitis alérgica y podemos incluso encontrar cuadros de bronquitis que pueden desencadenar cuadros de asma. Esta es una causa de asma o ataques asmatiformes. La característica de esto entonces es que no es diferente a otros alergenos que al ingresar por la vía respiratoria generan un proceso inflamatorio alérgico y el tratamiento y el manejo es básicamente como cualquier alergia. Usamos antihistamínicos, corticoides suaves y corticoides de acción específica sobre el sistema respiratorio, como la betametasona, ¿de acuerdo? Para hacer este tipo de cosas. Rara vez son graves, pero sí pueden ocurrir, como en cualquier alergia, cuadros incluso tipo anafilácticos. Sin embargo, lo más frecuente es encontrar cuadros más tipo rinitis. En cuanto a la segunda forma de presentación, tenemos lo que es el aspergilioma. El aspergilioma, como su nombre indica, aspergilioma, oma significa cuerpo, es un cuerpo de aspergillus. ¿Qué es lo que va a ocurrir en esto? Puede ocurrir en dos tipos de cavidades. Yo puedo tener una cavidad natural, como por ejemplo lo que son los senos paranasales, o en una cavidad secundaria a un cuadro casi siempre de tuberculosis pulmonar, donde se generan cavernas en el pulmón, tengo un espacio en mi vía respiratoria. ¿Qué va a pasar? Bueno, imaginemos entonces acá vamos a dibujar una estructura. Aquí tenemos un pulmón del lado derecho. Bueno, no es exactamente así, pero bueno, ahí está. El lado izquierdo, aquí va a estar el corazón. Ya, vamos a quedarnos con el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Perdón, derecho. Imaginemos que esta persona desarrolló aquí una caverna por tuberculosis. En este espacio vacío, lo que puede ocurrir es que pueden ingresar esporas de aspergillus. Y en esta cavidad que tiene humedad y sombra. Así que puede desarrollarse. Y estos no van a desarrollar en forma de levaduras. Por eso decía, este es de los pocos hongos que en el cuerpo humano lo puede encontrar también en forma de hifas, y no solo hifas, sino que estas hifas van a empezar a formar una estructura micelial. Así que voy a tener literalmente como una pelusa, como una planta rodadora que está presente en el pulmón. Cuando yo saque una radiografía, voy a ver en la caverna una especie de pelusa en esa caverna. Para que tengan una idea del aspecto que tiene esto, recuerden la última vez que se inclinaron para ver debajo de un mueble o de su cama y vieron una alfombrilla de polvo. Así se ve la pelusa, como una planta rodadora del desierto en Texas, en las películas del western, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedo hacer el diagnóstico en este caso? Cuando hago la radiografía, yo voy a encontrar esta imagen, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y cuando la persona cambia de posición, eso también se mueve. Entonces tengo una imagen que se mueve de sitio en la caverna. Ese cambio de movimiento de esta estructura que estoy viendo es suficiente para desarrollar el diagnóstico de un aspergilioma. Cuando se hace un lavado bronquial y al observar el líquido absorbido, voy a encontrar hifas. Y con la característica de las conidias o realizando el cultivo puedo encontrar a la especie específica, aunque no es central el tema de tener la especie específica. En todos los casos, todas las especies del género Aspergillus responden de manera más o menos similar a los antimicrobianos. Esto mismo puede pasar en los senos paranasales, casi siempre secundario a sinusitis crónicas, que ante la presencia de moco, que es un buen alimento, Aspergillus es aspirado,
en su forma de esporas y desarrolla dentro de los senos paranasales estas masas fúngicas como si fueran micelios, no como si fueran, son micelios, ¿de acuerdo? Y que van a producir una sinusitis que no responde a los antibióticos antibacterianos habituales, ¿de acuerdo? Es ese aspergilioma. La tercera forma de presentación es lo que sería una infección respiratoria profunda, perdón. Una verdadera infección, una infección a nivel de los tejidos, ¿de acuerdo? Y esta infección a nivel de los tejidos casi siempre es a nivel del sistema respiratorio. ¿De acuerdo? Y se aspiran, estas pueden desarrollarse produciendo cuadros infecciosos donde estos va a crecer y podemos encontrar hifas a nivel de la garganta, a nivel de la orofaringe en su conjunto, o también invadiendo el tema pulmonar, donde podamos encontrar también alguna forma levaduriforme. Así que este puede producir infecciones profundas. Sí, claro que sí. En estos cuadros se va a parecer mucho a la tuberculosis pulmonar. ¿Por qué? Porque vamos a tener a un paciente que tiene un proceso de una tos crónica, ¿de acuerdo? De baja intensidad en cuanto a la sintomatología. El paciente no se ve como con una neumonía. Es un cuadro que va a generar una neumonía típica. Va a generar esputo, evidentemente, y está relacionado con cuadros de inmunosupresión. Así que casi siempre el diagnóstico inicial es una tuberculosis pulmonar, pero cuando se hace la baciloscopía, esta sale negativa, negativa, y se pueden encontrar al hongo en la expectoración y esto puede facilitar hacer el proceso diagnóstico. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico en estas tres etapas? En la forma alérgica, no voy a buscar al hongo. En la forma alérgica, el diagnóstico se hace identificando IgE específica contra Aspergillus. También puedo utilizar los paneles, ¿de acuerdo? Para alergias. Y en estos paneles para alergias, dentro de los alergenos que se colocan están Aspergillus, así que los paneles para alergia que se colocan como parches en la piel y luego se observa si hay una reacción o no, pueden permitirme también el diagnóstico de la rinitis alérgica frente a las esporas de Aspergillus. Otra tecnología que es muy, pero muy, muy, muy sencilla y en nuestro medio creo que ningún laboratorio la hace, es la inmunodifusión radiada. Para que entendamos en qué consiste la inmunodifusión radiada. Es bastante simple. Imagínense que aquí tengo un agar, básicamente una gelatina, y voy a colocar aquí en el centro, voy a hacer un agujerito y voy a colocar aquí pocillos con diferentes antígenos. En cada uno de estos pocillos voy a colocar un aspergilo. Aquí, por ejemplo, podría poner aspergilo niger, ¿de acuerdo? Aquí pondremos un clavus en amarillo, gatos y así diferentes. En el pocillo del centro lo que voy a colocar es el suero del paciente. Pongo el suero del paciente. Como este es un gel, ¿de acuerdo? Permite que las proteínas puedan migrar por él de manera libre. Así que el suero va a migrar en todos los sentidos, en todas las direcciones, ¿de acuerdo? En todas las direcciones. Pero si en este suero hay anticuerpos contra alguna de las especies de Aspergillus que he puesto en mis otros pocillos, estos van a ir a fijarse y a buscar unirse. Y cuando coloco un colorante que permite ver o identificar esta unión, como por ejemplo el azul del lactofenol, que se utiliza mucho en pruebas para hongos, voy a empezar a encontrar de que los hongos perdón, los anticuerpos empiezan a fijarse. Entonces voy a ver aquí como si fueran arcos, que no lo veo en el resto. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que aquí los anticuerpos contra
Aspergillus nigrans se han quedado pegados aquí formando estas como arcos alrededor de esto. Y eso me permite una prueba de inmunodifusión radiada. ¿Por qué se llama inmunodifusión? Porque se difunde. Y radiada porque se pone en forma circular, de tal forma que se ven como arcos, ¿de acuerdo? Y es así como se hace una de las formas de hacer diagnóstico de la forma alérgica. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando anticuerpos en la forma alérgica. En la infección tipo aspergiloma, el diagnóstico es básicamente por imagen. Pueden ser rayos X o cualquier otro tipo de estudio de imagen me va a permitir identificar, y cuando se hace el lavado se puede obtener por un cultivo o un examen directo, ¿sí? Un examen directo, voy a encontrar la presencia del hongo, con lo cual puedo ya hacer el diagnóstico. Este es el único que va a formar micelio dentro del cuerpo humano. Y finalmente, cuando pienso en la forma realmente infiltrante, la forma invasiva en tejido, de acuerdo a la infección micótica profunda, de acuerdo a estas micosis profundas, el diagnóstico va a estar relacionado casi siempre con dos cosas. Primero, una inmunosupresión, eso debe quedar claro. ¿Sí? No suele ocurrir en personas inmunocompetentes, es raro que ocurra. Y lo segundo es que a partir de esto puedo encontrar las hifas, o a partir del cultivo puedo hacer la identificación de las especies. ¿De acuerdo? Es la única en la que utilizamos este tipo de estructura. ¿Hasta aquí está entendido? ¿Me lo puedes explicar bien la micosis profunda? Me confundo un poco. La micosis profunda es un hongo, en este caso Aspergillus, que ingresa por vía respiratoria, y una vez que ingresa por vía respiratoria invade los tejidos en forma activa. Para que esto ocurra, la persona tiene que estar inmunodeprimida, con inmunosupresión. VIH, uso de corticoides, desnutrición severa, ¿de acuerdo? Está inmunosuprimido. El hongo va a crecer y va a producir una infección como cualquier otra infección. Se parece mucho a la tuberculosis. ¿Por qué? Porque su avance es lento. Es una infección crónica de meses que va a presentar tos porque casi siempre ingresa por vía respiratoria, así que va a haber tos con expectoración escasa, ¿sí? Durante muchísimo tiempo. Puede o no haber picos febriles, eso es indistinto, y pueden haber otros signos de neumonía que pueden o no estar presentes, pero lo más común es que haya tos y expectoración crónica, lo que me hace pensar inicialmente en tuberculosis. Cuando pienso que es un hongo y no tuberculosis, porque les repito y les repito vaciloscopías y me sale negativa, le hago un GeneXpert y me sale negativa, y en vez de encontrar bacterias, empiezo a encontrar hifas o levaduras en el entendido en la baciloscopia. Vamos a investigar. En estos casos, la identificación de un exterminación muy deprimidas eh, eh, en el forma tratamiento como medicamentos principales en los casos fulminantes severos, como las fundas, se utiliza proteína. Su forma liposomal es mucho más eficiente como forma de tratamiento a las formas profundas. En el caso del aspergilioma, el tratamiento implica extraer el aspergilioma. Eso puede ser quirúrgico, ¿de acuerdo? Sí. A esto, en el caso de los aspergiliomas, el tratamiento puede incluir hacer una cirugía para extirpar
pedazo de pulmón donde está el micelio. Recuerden, por eso les mostré la primera imagen, que estos generan esporas, miles, millones de esporas. Por lo tanto, sacar solamente el micelio no va a funcionar, hay que sacar todo el tejido. Cuando estamos en senos paranasales, se hace un lavado. En senos paranasales, vamos a hacer un lavado nasal, un lavado de senos, ¿de acuerdo? Este lavado se utiliza una serie de moléculas que son antiinflamatorias, antihistamínicos, con sustancias antisépticas y también puede colocarse un antimicótico y se hace el lavado de las fosas nasales. Es para manejo del otorrinolaringólogo hacer este procedimiento, de acuerdo a este especialista. Y además de esto que le voy a dar, alguna sólico, ketoconazol, hidroxicina B. Y en el caso de las alergias, el tratamiento de las alergias incluye básicamente dos cosas. Uno, el tratamiento común de las alergias, es decir, a partir de medicamentos. Aquí vamos a dar antihistamínicos. Puedo utilizar corticoides, ¿sí? Y la otra medida que voy a utilizar es evitar el contacto con el hongo. Para esto, higiene, ventilación, iluminación solar de todos los ambientes donde la persona viva o suele estar. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando realmente de tres enfermedades diferentes, ¿sí? Una que tiene que ver con un cuadro alérgico, donde el diagnóstico es el anticuerpo y el tratamiento es manejar la alergia. Una segunda, donde en una cavidad natural o patológica se ha formado un micelio de Aspergillus, donde hay que hacer la extirpación de este micelio, en algún caso incluyendo algo de tejido, sobre todo con los pulmones, o mediante lavado con los senos paranasales, y dar antimicóticos. Y la tercera, que es una micosis profunda, donde el diagnóstico es encontrar al hongo y hacer su identificación de especie, y el tratamiento se realiza utilizando medicamentos. Según la gravedad, puedo utilizar desde los azólicos básicos hasta anfotericina B. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Nosotros en alergias puso que evitar el contacto con el hongo, ¿no, doctor? En alergias. Claro, obviamente, es simple. Si tú tienes una alergia a lo que sea, alergia al veneno de las abejas, el tratamiento es obviamente el antihistamínico, el corticoide y evitar que te vuelva a picar la abeja. ¿No ve? Si tengo alergia a un champú, deja de usar ese champú. ¿Tienes alergia a un desodorante? No uses ese desodorante. Las alergias es básicamente evitar el contacto con el alergeno. Es cierto que en varias intentamos hacer la desensibilización, que es exposición al alergeno a dosis bajas y controladas para que el sistema inmune se module y puedas hacer un control sin llegar a un cuadro alérgico, pero eso en el caso de hongos es un poco complicado de realizar. No le vamos a colocar esporas de hongo a una persona. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta aquí estamos bien? Pues bueno, hoy utilizaremos la clase para tratar parte de los temas que no hemos tratado y vamos entonces a retomar la parte de artrópodos en uno de los capítulos que no está tomado, pero que es de mucha importancia médica. Dentro de los artrópodos tenemos dentro la clase insecta. Sí, recuerdo que la clase insecta se caracteriza porque tiene tres segmentos corporales: cabeza, tórax, abdomen, y tiene tres pares de patas con osinales. Dentro de la clase insecta hay un orden, que es el orden Diptera. Díptera significa que tiene dos pares de alas, ¿de acuerdo? Dos pares de alas. Así que vamos a ver dentro del orden de Díptera hay un grupo, una familia que corresponde a los culicoides.
Y hoy vamos a hablar sobre estos, los culicoides. ¿De acuerdo? Los, perdón, culícidos. Los culicoides son otros. Estos culícidos reciben el nombre popular de mosquito. No zancudo. Los zancudos son otra cosa, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver un poquito la lógica básica de todos estos. Como habíamos dicho, estos van a tener una cabeza, ¿sí? Y voy a llevarlo para un ladito. Esta cabeza que tiene las estructuras de los ojos, ¿de acuerdo? Que son bastante bien desarrollados en van a tener un órgano bucal que está formado por maxilares y mandíbulas, por maxilas. Estas, de acuerdo, van a generar una serie de estructuras, unas más cortas y otras más largas, que van a unirse después formando un tubo, ¿sí? Todas estas estructuras que están viendo, luego se van a unificar y van a formar un conducto, una aguja, una laceta, es su órgano picador, ¿sí? De estas también van a partir, perdón, de donde están los ojos, van a partir unas antenas, ¿de acuerdo? Un par de antenas. Y aquí hay una diferencia muy importante entre machos y hembras. En el caso de las hembras, estas antenas tienen muy pocas receptores como pelitos, son medias peladas, ¿de acuerdo? Y no suelen ser muy grandes ni prominentes. A diferencia del macho, en el caso del macho también tiene sus mandíbulas que son las más largas y las maxilas que son más cortas, sobre los oculares, pero aquí sus antenas, en el caso de los machos, son extremadamente plumosas. De hecho, se ven a simple vista como plumas. Han debido ver mosquitos que parecen así súper peludas sus antenas, ¿sí? Esos son los machos. Lo que mal llama a la gente zancudos se parece mucho, pero son enormes, de 2 centímetros, 1 centímetro a 2 centímetros, y que zumban como si fueran un avión Antonov, ¿no? Un sonido grueso, áspero. Esos grandotes de patas largas no son mosquitos, son zancudos y se alimentan de plantas, no son un problema. Los machos de estas especies de los culícidos también se alimentan de la sábila de las plantas, no pican a las personas. ¿Cuál es el único que pica? Las hembras. ¿Por qué? Porque una vez que son fecundadas, para producir huevos necesitan proteínas. Y estarán de acuerdo, sobre todo quienes sean vegetarianos saben que el sufrimiento de un vegetariano es conseguir proteína de buena calidad. Y las plantas, aunque tengan proteínas, no son fáciles de digerir ni de absorber y son de baja calidad. Así que una fuente de proteínas, la sangre, esa la tiene todo, tiene hierro, vitaminas, minerales y proteínas. Así que la que nos interesa más es la hembra. Los machos no son de tanto interés, basta con que ustedes vean que tiene antenas plumosas, ese es macho. Igual elimínenlo porque si no hay machos no hay fecundación y si no hay mosquitos, pues no hay enfermedades. Su tórax de estos condenados, ¿de acuerdo? Nos vamos a quedar, puede tener particularidades muy especiales dependiendo de la especie. De acuerdo. En el caso de las que nos interesa, vamos a ver algunas cosas especiales en su tórax, pero de manera general, en todos estos casos, vamos a tener estos mosquitos, ¿de acuerdo? Que sus patas articuladas van a estar por fuera, la última suele ser más larga, y van a tener su juego de alas y por debajo tenemos el tema de su abdomen, que suele ser un poquito alargado. En la parte final, en el caso de las hembras, van a tener una estructura especial que es para poner huevos y una espermateca donde almacenan el esperma del macho. Y en el caso del macho, tienen una especie de espícula, que es su órgano genital con el cual pueden hacer la fertilización de la hembra. Ahora, de las especies, o sea, de manera general, aquí en lo grueso es antenas y esa probóscide formada por mandíbulas y maxilas que van a formar el órgano picadora, esa su trompita picadora, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver muchos subgéneros que tiene esta, hay muchísimos, pero dentro de los que nos interesa son los siguientes: Anófeles, Aedes, Culex
y hemagogos. ¿Sí? Muy bien. Una característica, ahí me olvidaba que es muy característico en esto, es la estructura de su ala. La ala de estos mosquitos, si las desplegamos, no son membranas, sino tienen como unas pequeñas vénulas que sean así como estoy dibujando, pero estoy dibujando mal. Esto es en realidad sí. Y tienen esta estructuración, así como estoy graficando. Tienen tres troncos principales, este. No voy a entrar en detalles técnicos, pero tienen cada uno su nombre. Y en cada uno de estos hay como unas pequeñas escamitas, que es lo que va a formar el ala en sí. Y estas escamas pueden ser negruzcas o blancas o casi transparentes, y eso va a darle detalles a las alas, ¿de acuerdo? Entonces, si no tienen esta forma, sus alas o son membranosas, no es un mosquito, es la forma en realidad en la que diferenciamos a un culícido de un culicoide, por esta presencia de estas escamas y estas vénulas de donde salen estas escamitas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y esto también hace que tengan un sonido muy característico para zumbar. Ahora vamos a ver algunos elementos comunes. Además de esto, todos, todos estos cuatro tienen una característica central en su proceso de metamorfosis. La hembra va a colocar los huevos. Ahora, ¿dónde pone los huevos? Eso va a variar en cada una de las especies. Así que a partir de ahora, a medida que vayamos hablando, vamos a diferenciar un poquito cómo va funcionando esto, ¿sí? En el caso de Anófeles, ¿de acuerdo? Sí, Anófeles. Oh, por Dios. Perdón, está mi pantalla un poco sucia. Y no me está dejando graficar. Ok. A ver, vamos a ver si ahora sí. Ahora sí. Ok. En el caso de Anófeles, los huevos se depositan en agua estancada que es rica en nutrientes, es decir, agua pantanosa, agua de charco sucio, agua de charca mugre, ¿de acuerdo? Y en esta, los huevos, ¿de acuerdo? Se ponen solos, pero estos huevos tienen una especie de como de flotadorcitos a los lados, lo que permite de que esto esté flotando, ¿sí? Entonces voy a tener los huevos que tienen aquí como unos flotadorcitos a los lados, lo que les permite que estén en la parte superficial. Esto es importante porque como estos mosquitos son aerobios, sus huevos necesitan contacto con el aire para no ahogarse, literalmente. Así que la hembra se posa en el agua y pone sus huevos y cada huevo puede sobrevivir solo. En el caso de Culex, la hembra pone un huevo y pegado a este con un pegamento pone otro y pone otro y pone otro y otro y otro y otro, formando una especie de balsa. Entonces tengo varios huevos unidos que en conjunto van a flotar. Así que literalmente hace una especie de balsa. En el caso de Aedes, ¿sí? Los huevos no tienen ni flotadores ni tampoco forman balsas. Los huevos son solos. Y Aedes es un mosquito extremadamente inteligente, porque mientras Anófeles necesita agua de charco, agua pantanosa, agua de un lago, en una torrentera, en ese tipo, en agua sucia, va a colocar porque necesita mucho nutriente, Culex puede colocarle en agua limpia, pero requiere grandes cantidades, así que puede ser en charcas, sí, pero también puede ser en turriles y en demás cosas. Pero Aedes se adaptó tanto al humano que hace yoik cuando ve agua sucia. Se reproduce en agua limpia. ¿Qué es lo que hace y por qué no tiene ninguno de sus mecanismos? Este condenado, como vive en las ciudades, va a encontrar un envase que esté ahí tirado, una lata, una botella de plástico, una llanta, ¿sí? Mejor si es de algo oscuro que se mimetice. Y resulta que con la lluvia esto llegó hasta aquí al nivel del agua. ¿De acuerdo? Esto es agua. Como Aedes
se reproduce en pequeñas cantidades de agua. Es cierto, también puede reproducirse en tanques, turriles y demás, pero se ha especializado en reproducirse en agua en el platillo de una maceta, en un vasito, en una lata, como les digo, en una llanta vieja tirada en el patio. Ahí se reproduce. Tiene un problema. Si pusiera aquí el huevo y no va a llover por algún tiempo, el calor va a hacer de que esto se evapore y el huevo muere. O si eclosiona la larva sin agua se muere. Así que no va a colocar el huevo en el agua. Esta hembra lo que va a hacer es colocar su huevo aquí, por encima del nivel del agua. Aquí va a depositar los huevos. Ahí encimita. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si vuelve a llover, el nivel del agua en este envase va a subir. Y al subir, va a humedecer los huevos. Y cuando estos huevos estén humectados y haya suficiente cantidad de agua, ahora sí hay una muy buena cantidad de agua, los huevos sí van a poder eclosionar y como su ciclo de reproducción es bastante rápido, se pueden entre 10 a 21 días ya sale el adulto, puede ser todo su ciclo antes de que el agua se vuelva a evaporar. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, muy inteligente. En el caso de Aemagogus, estos, a diferencia de estos otros, no va a buscar agua ni de pantano ni fuentes. Este vive en la profundo de los montes, en la Amazonía. Otro que es importante es Abetes, pero está en África, no lo vamos a tocar, ¿de acuerdo? Así que en este, lo que nos interesa es que este condenado vive en los árboles. Su fuente de alimento principal son los monos y que están en los árboles. Y en los árboles han debido ver ustedes, si han estado por el trópico, unas plantas que son como las suculentas y estas otras, pero que están creciendo en los árboles, que tienen unas hojas generando, recuerdo, unas hojas y generan como una especie de cono. Y aquí en el centro de esto, cuando llueve, se llena de agua. Estas se llaman bromelia, ¿de acuerdo? Y son extremadamente importantes en los ecosistemas en la Amazonía, porque en esta pequeña cantidad de agua es donde habitan las ranas arborícolas del Amazonas. Aquí pueden encontrar gecos, pequeñas salamandras, otros tipos de anfibios, pero también en esta se van a reproducir hemagogus. Así que hemagogus deposita sus huevos, ay, perdón, deposita sus huevos aquí, ¿sí? En esta pequeña cantidad de agua en las bromelias. Así que cada uno tiene un nicho ecológico totalmente distinto. Después de 1 o 2 días, eclosiona del huevo la larva. Esta larva, ¿de acuerdo? Va a tener características especiales y vamos a diferenciar aquí dos de que nos interesan, porque la de Magogus, esa es otra historia. Como está en la Amazonía, no vamos a encontrar estas larvas en general. Pero en el caso de lo que es Anopheles, Culex y Aedes, que son los más urbanos, vamos a ver de que hay una distinción en qué es lo que pasa. En el caso de Anopheles y Culex, ¿de acuerdo? La larva, que también tiene una estructura de una cabeza, ¿sí? Su cuerpo alargado, va a ser así, perdón, estoy dibujando al revés. Cabeza, su cuerpo de larva, y al final va a tener aquí unas espículas, sifones respiratorios, que es por donde respira. Va a tener un ángulo de 45 grados sobre la superficie cuando están calmadas, cuando están, digamos, durmiendo, se quedan así como colgadas. Y esto es válido para Anopheles y para Culex, ¿de acuerdo? En cambio, Aedes, cuando está en reposo, se pone
paralelo a la superficie del agua, de su cuerpo, y su sifón respiratorio, que va a ser más corto porque está en formato horizontal, está paralelo a la superficie del agua. Así que cuando se busca hacer control vectorial y se ven larvas, se espera que estén en reposo. Si hacen ángulo de 45 grados, Anopheles eculex, y si está paralelo a la superficie, eso es Aedes aegypti. ¿De acuerdo? Ahora, la larva va pasando por diferentes estadios, aumentando de tamaño, hasta convertirse en la pupa. ¿De acuerdo? Esta es una estructura que es inmóvil, ¿de acuerdo? No nada, tiene muy poco movimiento y se quedan normalmente. Es bastante difícil de diferenciar, pero básicamente es una estructura más o menos así, y aquí tienen lo que va a ser, y tiene como una especie de orejitas, como si fuera el shark, que son sus sifones respiratorios por donde va a consumir el aire. En este caso, aunque hay características muy específicas de Anopheles, Culex, Aedes, incluso de especies, para un observador simple o para alguien que no ha hecho entomología como formación específica, son bastante difíciles de distinguir, así que normalmente no podemos distinguir entre Anopheles y Culex en su estado de pupa, ¿sí? De este estado de pupa finalmente se va a abrir y de aquí va a eclosionar el imago. Ahora veamos características de los imagos. Entonces ya hemos visto huevo, larva, pupa. Veamos entonces ahora a los imagos. En el caso del imago de Anopheles, ¿cómo distingo Anopheles? Anopheles se distingue, ¿de acuerdo?, por dos cosas. Primero, cuando está en reposo sobre una pared, ¿sí? Imaginemos que esta es una pared, aquí tienen su cabeza, su estructura, sus antenas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Su tórax, su abdomen va a estar orgullosamente para arriba, de tal forma que tiene aquí un par de patas, tiene aquí el otro par de patas, el par de patas es así. Y está formando un ángulo de 45 grados, es decir, la inversa de la larva con la superficie de la pared. ¿De acuerdo? Ay, aquí me estoy confundiendo. Mil disculpas, acabo de darme. Y Aedes son rectos. Anopheles es curvado. Aquí hace este ángulo de 45 que es característico. De hecho, van a acordarse de esto, se llama Anopheles porque está exponiendo su ano felizmente, ¿ya? Es un ano feliz, está ahí con este condenado patas arriba. Y también tiene otra característica en sus alas. Sus alas, si lo veo desde la parte superior, ¿de acuerdo?, van a tener una forma de una estructura así, como triangular. ¿De acuerdo? Aquí está su cabeza, su tórax, por debajo está su abdomen, y en el borde van a tener manchitas negras en el borde. Esta forma de alas, media, que forma una especie de un triángulo, ¿de acuerdo? Y que tiene estas manchitas negras, es característica de Anopheles, junto con que posa en 45 grados, haciendo ángulos sobre la superficie, que es diferente a lo que pasa con Culex y Aedes. Culex es el mosquito común que ustedes conocen que suena en la noche. Es un mosquito que, igual que Aedes, cuando se posa en la pared, su cuerpo está paralelo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Su último par de patas sí puede estar levantado, pero no está haciendo ángulo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Su probóscide, y aquí tienen sus antenitas. ¿Listo? Así que esto es paralelo en el caso de Culex y Aedes, en el caso del imago. ¿En qué se diferencian Culex y Anopheles? En que Culex, su color es normalmente de color café y son los mosquitos comunes, vulgares y corrientes. En cambio, Aedes, este es negro y tiene manchas blancas. ¿Cómo son esas manchas blancas? Eso permite distinguir las especies. En nuestro medio tenemos solamente Aedes aegypti, en otros medios tenemos Aedes albopictus, Aedes pseudopontipensis, hay un montón de especies, ¿de acuerdo? Pero vamos a centrarnos en Aedes aegypti, que es la que tenemos. Aedes aegypti viene del África
y se lo logró colonizar. Cuando yo veo, aquí está su cabeza, tengo aquí la estructura de sus ojos, ¿sí? Antenas, sus mandíbulas, maxilas, ¿de acuerdo? Y en su tórax, ¿de acuerdo? En su tórax, voy a hacerlo en forma invertida. Si quieren lo hago en forma, este es negrito, pero lo que voy a encontrar es que aquí en el dorso de su espalda tiene una mancha blanca que forma una especie como de una W, como si fuera una lira. Ah, me caigo. No está pudiendo pintar. Ok. Vamos a ver si podemos. No, es muy ancho. Bueno, vamos a tener que hacerlo de manera invertida. Mil disculpas con ustedes. Tiene aquí en blanco una estructura como una especie de una W o una lira. ¿De acuerdo? ¿Sí? Albopictus es solo una línea. En su abdomen, yo miro su abdomen va a tener unos puntitos blancos por los lados. Y en los artejos de las patas, ¿ya? ¿Sí? En cada articulación, lo que vamos a encontrar es de que este está con puntitos blancos, con manchitas blancas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquícito tiene en cada uno de estos unas manchitas blancas. Así que es un mosquito simpático. Culex, se les ha dicho, es café y más nada. Además, Bogus es más simpático. Es el Brad Pitt de los mosquitos. Esos mosquitos, aunque se ven igual que este, ¿de acuerdo? Sí, vamos a manejar, vamos a... Ay, que no me levanto. De acuerdo, aunque es similar a este, solamente que no tiene la lira ni las manchitas, ¿de acuerdo? Pero este mosquito tiene algo especial. Su espalda, mm, ¿dónde estamos? Ya lo como esto. Va a tener colores azules metálicos o pueden ser rojos o verdosos, ¿de acuerdo? Y son mosquitos que brillan. Cuando les llega la sol destellan. Entonces van a tener estos colores así bien fuertes, ¿de acuerdo? Color más vivo. Sí. Okay. Sí. Para que puedan ubicarse. Si han visto a las moscas que aparecen cuando hacen una parrillada, esas moscas de carne que bien tienen colores verdes metálicos, azules o rojos metálicos, son así, ese tipo de cobertura tienen, ¿de acuerdo? Así que estos mosquitos son muy fáciles de distinguir porque tienen esos colores brillantes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, lo importante de conocer de estos son sus hábitos. Y en el caso de Anófeles, y se parece en esto Culex, esos mosquitos van a picar, las hembras van a picar, ¿en qué horario? En horario vespertino y despertino. ¿Qué significa eso?
cuando el sol se esconde y hasta antes de que salga el sol. Así que son de hábitos principalmente nocturnos, con mayor actividad poco después de que se mete el sol o poco antes de que amanezca. Estos mosquitos van a zumbar, en especial Culex zumba, tiene un sonido muy importante, va a zumbar. Y esos mosquitos dan vueltas alrededor de uno, no son los típicos mosquitos que estás durmiendo en la noche y están y durante, a veces da ganas de decir, ya pica de una vez y deja de molestar, porque estos no son tan buenos cazadores. Estos condenados están ahí dando vueltas y esperan el momento oportuno para poder picar. Si ustedes cruzan por un parque a las 6 de la tarde cuando el sol se está metiendo, los van a encontrar como un remolino de mosquitos. Ahí están los machos y las hembras copulando y después de copular, en ese momento del crepúsculo, ¿qué va a pasar? Las hembras les va a dar hambre y van a buscar a una víctima para picar. ¿En qué horario? 7 a medianoche y entre las 4:30, 5 de la mañana hasta que sale el sol. Durante el día suelen ser bastante inactivos o no suelen picar, que es muy diferente a lo que pasa con Aedes. Aedes, este es un mosquito snob. Primero vive en agua limpia, no le gusta el agua sucia. Solamente vive en grandes ciudades donde hay muchos humanos. Y sus costumbres, pues como es snob, este no se despierta temprano. Este tiene su horario de actividad entre las 9 a.m. y suele dormirse temprano, más o menos a las 5 de la tarde, ¿ya? Este condenado, este es su horario de actividad, así que este en la noche no es el que pica, este va a picar durante el día. Y tiene un hábito extremadamente especial. Si aquí tiene su fuente donde se crió, donde nació, su lata, ¿de acuerdo? ¿Sí? Va a volar hasta un rango aproximadamente de 100 metros. Así que este mosquito viaja y tiene en sus antenas sensores de dióxido de carbono y también en sus ojos pueden ver luz infrarroja, lo que permite detectar a fuentes de calor como los humanos, ¿sí? Y cuando encuentra a un humano y estos humanos están activos durante el día en este horario, lo que va a pasar es que va a entrar dentro del domicilio, ¿de acuerdo? Y ustedes lo han debido ver si se ponen un poquito quisquillosos a ver a los mosquitos. Hay mosquitos que ahora entran en la mañana, que antes no había, en la mañana, en la tarde, y el condenado lo ven entrar y desaparece. ¿Por qué? Porque este mosquito, a diferencia del Culex, que si yo estoy aquí, este mosquito está haciendo dando vueltas hasta encontrar el momento y el lugar para picar, esos mosquitos hacen vuelos en líneas rectas y hacen como pequeñas caídas y se desvían. Y si ven un mueble oscuro, van a detenerse ahí y como son oscuros, se mimetizan, se pierden de su vista. Y así se acercan, pican y una vez que pican, inmediatamente se van al lugar donde nacieron o cercano a ese lugar donde van a depositar sus huevos. Es simple, si yo nací, significa que esa fuente de agua es suficiente para un ciclo de vida. ¿De acuerdo? Así que estos mosquitos son muy inteligentes, saben mimetizarse, van a ir solo por lugares oscuros, solamente los detectan ustedes cuando cruzan una parte blanca de la casa o un mueble que es claro, lo ven. Y cuando tratan de seguirlo, el condenado, en vez de hacer dando vueltas, es quieto, callado, no zumba, ¿sí? Tiene zumbido, pero normalmente no lo escuchamos, así que básicamente podemos decir de que no zumba. Ojo que estoy aclarando, no es que no emita sonido, solo que casi nunca lo percibimos, es muy suave, ¿de acuerdo? Y da su vuelo es en líneas rectas, preciso. Pica y se va. No se queda a hacer charla social, ¿de acuerdo? Pica y se va y deja los huevos en donde tiene que dejar. Así que es muy inteligente. ¿Qué pasa con Hemagogus? Hemagogus es otro level. Recuerden que este condenado está en los árboles, ¿no ven? Entonces, si aquí tengo la jungla, ¿de acuerdo? Aquí tengo una montaña, aquí tengo los árboles, ¿ah? Las palmeras, otro tipo de árboles, ¿de acuerdo? En estos árboles, ¿qué es lo que tengo? Tengo las bromelias, donde se crían. Pero su fuente de alimento no son principalmente humanos. Su fuente de alimento son principalmente monos.
¿De acuerdo? ¿Sí? Monitos. Dos especies de monos principales. Y voy a hablar no sus nombres técnicos, sino comunes, los monos capuchinos, que son esos monitos que salen en Piratas del Caribe, ¿no? Esos pequeñitos, cafecitos, que salen en todas las películas, y los monos ateles, o también llamados mono araña, que son esos monos negros de cola larga y que se cuelgan de su cola, muy comunes en el oriente boliviano, ¿sí? Esos son su alimento. Entonces, estos amagogus en las montañas de la zona de la cabecera de la Amazonía y en el llano amazónico están en los árboles. Cuando el mono se mueve y suele bajar, estos condenados, que hemos dicho que brillan en colores azules, verdes, ¿de acuerdo? Van a ir detrás del mono. Y esto ocurre durante el día, o sea que son de actividad diurna, normalmente entre las 9 y las 4 de la tarde, ¿sí? Ahora, si en este proceso un humano ingresa al monte y está caminando, como en el Parque Machía y demás cosas, y se acerca a los monos, los mosquitos no discriminan tanto, así que se parece a un mono un poco lampiño, más fácil de picar, también van a picar. Así que la picadura de este mosquito no ocurre en la noche, ocurre durante el día. Esto es extremadamente importante que entendamos, porque ahora sí vamos a hablar de lo único que parece interesarles a los médicos, y es vector de qué chingada cosa es. Y de esto ya lo sabe. En el caso de Anófeles, ¿qué transmite? Malaria. Entonces, si yo vivo en un pueblo amazónico o me meto al monte amazónico donde todos son pantanales y demás cosas, es donde se crían Anófeles. ¿Y en qué horario me va a picar? En la noche. Por lo tanto, permítanme, voy a mover esto. Por lo tanto, la medida de control, ¿cuál es? La principal es el mosquitero. ¿Sí? Los mosquiteros son útiles porque este mosquito me pica mientras yo duermo. Cuando pienso en Aedes, ¿qué enfermedades transmite Aedes? Los escucho, díganme. Dengue, ¿Qué más? chikungunya. Fiebre amarilla. Dengue, fiebre amarilla. Perdón, vamos a ir por orden. Dengue, chikungunya, Zika y fiebre amarilla. De hecho, está muy bien descrito que hay un ciclo urbano y un ciclo selvático. El ciclo selvático de fiebre amarilla, ¿quién lo hace? Aemagogus en América Latina, Sabetes en el África. Entonces, Aemagogus, ¿qué transmite? Fiebre amarilla. ¿De acuerdo? La forma selvática. Pero en Bolivia y en América del Sur en general, Aedes, por razones que todavía están en estudio, no transmite fiebre amarilla. Así que vamos a dejar la fiebre amarilla para Hemagogus, pero no con Aedes. Así que fiebre amarilla para Bolivia no es cierto. Para el resto del mundo, sí. Y es una maravilla. Imagínense que tengamos Aedes, que ya está en las ciudades, Cochabamba, Tarija, Sucre, ya hay Aedes y intermedias como Misque, tenemos Aedes que transmitan fiebre amarilla. Pregúntenles a sus papás si tienen vacuna contra la fiebre amarilla. La vacuna contra la fiebre amarilla entró al país para vacunar a todos los bolivianos hace menos de 15 años atrás. ¿Qué significa? Que todos los que tienen más de 30, con seguridad, la mayor parte no tiene vacuna contra la fiebre amarilla. Sería fatal. Pero para nuestra buena suerte, al menos por el momento y mientras no ocurra otra mutación, Aedes no está transmitiendo fiebre amarilla en Bolivia. ¿Sí? Pregunta clásica de examen. Ahora, Aedes pica durante el día. ¿Tiene sentido usar mosquitero contra Aedes? No, No, pero si leen su libro les habla de mosquitero, ¿entienden? Por eso es que es importante que conozcan esto. Aedes no pica en la noche, pica durante el día, por lo tanto el mosquitero es inútil. ¿Cuál es la mejor estrategia?
hay que eliminar criaderos. Tu maceta que tiene agua, ponle arena. Tienes basura en tu patio, bota la basura. Hay llantas viejas, métele arena o córtalas y que no acumulen agua. En cualquier recipiente humano donde hay agua, este se va a reproducir. Las canaletas de tu techo, si tienen ahí lugares donde no fluye el agua y se acumula, ahí se va a reproducir en una semana. Entonces, hay que eliminar criaderos. Es la principal estrategia. Contra hemagogos. ¿Qué podemos hacer contra hemagogos? No vamos a ir a fumigar el Amazonas. Mataríamos todo menos hemagogos probablemente. No vamos a hacer anófeles de secación de pantanos. Eso es útil en Asia, en Estados Unidos, en Europa, donde estas aguas estancadas, pantanosas, tenía sentido cerrarlas. Pero esto ocurre en el Amazonas. Vamos a desecar el Amazonas, no tiene sentido, así que no es desecación de pantanos. Es la principal estrategia, no la única, es un mosquitero. En Aedes, eliminar el criadero. A hemagogos, aquí tiene más sentido el uso del repelente, porque ¿quién entra al monte? Turistas y gente que está en esto. Así que para esto es repelente. ¿Y qué necesito? Mi vacuna anti fiebre amarilla, la vacuna anti-amarílica, ¿no ve? Esa es la vacuna que debo utilizar. En el caso de los otros dos, puedo utilizar otras estrategias en estos dos, como por ejemplo el afumigado. Sí, puedo hacer fumigación. Se hace, ¿de acuerdo? Muy bien. Y así es como controlamos y así es como entendemos qué enfermedades transmiten. Cada enfermedad ya se vio en su debido momento. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos 7 minutos, tiempo suficiente para tratar el siguiente capítulo, que son los culicoides. Los culicoides, oides significa que se parece, ¿sí? Parecen mosquitos, pero no son mosquitos. Y en este grupo tenemos los siguientes de interés. Tenemos a los flebótomos y las luxomias. Las luxomias son las que tenemos en América. ¿Qué transmiten estos dos condenados? Leishmania, leishmaniasis. ¿De acuerdo? A diferencia de los mosquitos, estos se van a criar en el humus, en la tierra vegetal. Así que estos no se reproducen en el agua. Todo su ciclo, huevo, larva, pupa, adulto, va a estar en esto. Esos condenados tienen la manía, entonces, de que si aquí tengo una montaña en el trópico, ok, aquí está el agua, los ríos, ¿sí? Si se meten al agua, se mueren. Así que en estos lugares hay pequeñas madrigueras donde viven los armadillos, las zarigüeyas, capibaras y demás, ¿de acuerdo? En esto hay tierra húmeda y en esta tierra vegetal es donde se reproduce. Este condenado mosquito, a diferencia del otro, bueno, no es mosquito, ya les he dicho, es del mismo grupo, es un díptero, es un culicoide, ¿de acuerdo? Es bastante feucho. Cabeza, ojos mal formados, antenas bastante plumosas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Su órgano picador es más como una especie de estilete corto, porque este flebótomo corta, tomo, ¿qué corta? Corta venas, ¿de acuerdo? Y su tórax es así elevado hacia arriba y su abdomen hacia abajo, jorobado. Sus alas son en B y son peludos. Este mosquito es pésimo para volar, no vuela bien, así que en realidad lo que hace es dar saltos, porque dentro de la madriguera donde está su alimento, la zarigüeya, el jochi, el armadillo, que son sus principales fuentes de alimento, no necesita volar. ¿Dónde va a volar? Está en una pequeña caverna. Pero cuando el animal se va, estos suelen salir y lo que hacen es prácticamente como una gallina dar saltos con sus alas ir volando. Y cuando un humano se mete en el monte, pues lo pueden picar y así transmiten la leishmaniasis. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en las partes urbanas, donde ya tenemos aquí casas, la gente es sucia, bota su basura y se genera tierra vegetal muy cerca de su casa. Y aquí estos condenados mosquitos han aprendido a vivir y de aquí saltar hasta la vivienda es muy fácil y ahora ya tenemos ciclos de leishmaniasis periurbana, intradomiciliaria y peridomiciliaria.
Así que, ¿cómo puedo controlar? Estos mosquitos tienen hábitos principalmente nocturnos, pero también se sabe que pueden picar de día. Así que básicamente, para que no entren a mi casa, ¿qué debo utilizar? Puedo utilizar mosquiteros y colocar, igual que en el caso de Nófeles, mallas milimétricas para que estos condenados no entren y obviamente mantener limpia la casa y el patio. ¿De acuerdo? De los culicoides, este es el más importante. Hay otros, sí. ¿Como cuáles? Los simúlidos y los marihuis. Los simúlidos son también conocidos con el nombre de polvorín, tropicalmente en el Chapare. Y son chiquititos, chiquititos. Y casi siempre esos se reproducen en los ríos, ¿ya? Pedregosos. Y en la arena, cuando sale, también en inglés se llaman sandflies o moscas de arena, ¿de acuerdo? Estos condenados van a verlos a las orillas de los ríos como una nube de mosquitos, chiquititos, chiquititos, ¿de acuerdo? Y cuando te pican, se meten dentro de tu ropa y solamente respetan lo que esté pegada a tu ropa. Después te hacen polvo, de ahí el nombre de polvorín, y además como parece una nubecita de polvo, se llama polvorín, ¿de acuerdo? Su picadura es muy irritante. En nuestro medio no transmiten enfermedades, pero en otros medios sí pueden transmitir enfermedades del grupo de las filarias. Felizmente en nuestro medio no, porque la única filaria que tenemos, recuerden, es una filaria saprófita que no produce daño, así que no es de la mala. Los marihuis, esos condenados parecen más como mosquitos de frutos, son un poquito de todo pequeño, pero abdomen así medio regordete. Y tienen un vuelo bien lento estos condenados, ¿de acuerdo? Si han ido hacia, por ejemplo, lugares del trópico, son muy endémicos en zonas de Santa Cruz, pero en especial en la zona de los Yungas, Coroico, Coripata, todas esas zonas, ¿de acuerdo? Esos mosquitos no tienen una proboscis de picadura, no tienen un órgano picador. No, lo que estos condenados tienen en su órgano, se amplía un poquito la cabeza, tiene una especie como de lancetas, así como unas hojas cortantes. Y literalmente lo que estos condenados hacen, si esta es la piel, le sacan un pedazo a la piel, le sacan ese pedazo. ¿Y qué va a pasar? Obviamente, como le sacan un pedazo a la piel, lo que va a empezar a salir de este lugar es que esto se va a llenar de sangre. Y de esta sangre, este condenado literalmente va a chuparse la sangre, va a lamer. Su saliva, como casi todos los mosquitos, es un poderoso anestésico y ustedes no sienten. Pero después van a ver en su piel que tienen así, charquitos de sangre en donde están las picaduras. Si han tenido esos como charquitos, como una gotita de sangre y donde está en el centro de la picadura y empieza a escocer y a doler, han recibido, como decía, que en paz descanse el profesor Hernán Bermúdez, las caricias de los marihuis, ¿de acuerdo? Toda la zona tropical, toda la zona amazónica está llena de estos condenados. Y con esto estamos terminando lo que son culícidos y culicoides. ¿Listo? Son las 3:30. Hemos terminado esta parte del temario. Ya estamos casi igualados. Pregunta, ¿han visto con alguno de los docentes la parte de dípteros, moscas, miasis, tábanos, glosinas? Miasis. Bueno, su silencio me indica que no. Creo que no, doctor, creo que no. Bueno, vamos a intentar hacerlo en la siguiente clase que me toca. Es un día lunes, que es una clase corta, pero el tema que nos toca es Pneumocystis jirovecii. Muy rápido, vamos a hacerlo probablemente en unos 25 minutos y los otros 20 minutos vamos a utilizar para esta otra parte. Y espero que con esto acabemos el temario. ¿Listo? Muy bien. Tengan muy buen resto de jornada. Nos vemos en la última clase. Informarles que la doctora Maricruz, cuya clase estaba programada para el 5 de noviembre, pero ante el examen que se ha puesto para el 4 de noviembre, ha subido a la plataforma, o recién va a subir, voy a fijarme, su presentación sobre métodos diagnósticos de hongos, ¿de acuerdo? Y eso también entra al temario. Entiendo que han acordado con el jefatura de departamento de que esa parte
Ya no hay clase teórica, pero se utiliza el material como guía para las preguntas. Muy bien, dicho esto, nos vemos. Tengan buen resto de día y de semana. Que les vaya muy bien. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego. Hasta luego.